Bueno, ahora vamos a ir un poco con lo que es el manejo del shock, el manejo inicial y lo que es el shock pediátrico. Y vamos a repasar de nuevo unos conceptos que dijo Jesse. Bueno, como dijo Jesse, ¿no? El shock es un estado crítico del cuerpo, un estado fisiopatogénico agudo, ¿no? Que va a estar caracterizado por lo que es una insuficiencia circulatoria generalizada, lo que impide la adecuada administración de oxígeno y nutrientes en los distintos tejidos. Eh, y bueno, esto también se ve influenciado por la inadecuada perfusión periférica y de los órganos vitales y va a alterar lo que es el gasto cardíaco, la tensión arterial y bueno, se van a ver afectados todos los órganos, pero principalmente el cerebro y los riñones. Y bueno, en pediatría, los más frecuentes son el shock hipovolémico y el shock séptico. Em, Bueno, como ya había dicho Jess, ¿no? Tenemos shock hipovolémico, ¿no? Que es cuando hay un volumen sanguíneo reducido, como pueden ser las quemaduras. El shock distributivo, que se asocia a inflamaciones sistémicas, infecciones, vasodilatación generalizada, ¿no? Ahí entra en lo que sería el shock séptico, el anafiláctico, el neurogénico, el tóxico, etcétera. Después tenemos el cardiogénico, que son aquellos que están asociadas a lo que es fallos en el corazón, como pueden ser insuficiencias cardíacas, infartos, arritmias, valvulopatías. Y por último, los obstructivos, que bueno, están asociados a lo que sería el taponamiento cardíaco, neumotoras de tensión, etcétera. Bien, y la fisiopatología. Cuando se empieza a producir el shock, eh, va a haber alteraciones en lo que es el sistema cardiopulmonar, ya que empieza a haber una disminución adecuada de la circulación y se empieza a alterar lo que es el aporte de oxígeno a los tejidos. Cuando se disminuye el aporte de oxígeno a los diversos tejidos, estos alteran su metabolismo y entran en un metabolismo anaerobio, ¿no? Que va a producir acidez y empieza a producir ácido láctico, lactato, y esto va a empezar a alterar las células. Eh, Llega un punto en que las células, por todo el cambio metabólico, se producen cambios en la membrana, dejan de funcionar en las bombas adecuadamente, eh, empiezan a producir la apoptosis celular, ¿no? Se empiezan a destruir las mitocondrias en las células, que es lo que genera toda la energía, ya que la cadena respiratoria de las mitocondrias, que es cuando se produce mayor cantidad de ATP, de energía, al no tener oxígeno no funciona y esto produce toda una cascada de interferencias que termina por la destrucción de las mitocondrias y sin energía las células empiezan a morir, ¿no? Y acá ya pasamos del shock compensado a un shock descompensado a un shock irreversible, ¿no? Cuando se empiezan a morir las células. Ya lo vamos a ver bien en un ratito. Bueno, y dependiendo del shock va, va a afectar distintas partes, ¿no? Por ejemplo, un shock hipovolémico va a afectar lo que es la precarga del corazón, no va a llegar lo suficiente, no se va a llenar adecuadamente el corazón en el caso del hipovolémico, ¿no? Y esto produce una disminución del volumen sistólico eh, y disminuye en general la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, ¿no? Que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y bueno, todo esto produce disminución del oxígeno en los tejidos, ¿no? Pero en el caso de que sea un shock, por ejemplo, cardiogénico, que puede afectar la contractilidad y la poscarga, y bueno, todos terminan influyendo en lo que es el gasto cardíaco. Bien. Y bueno, cuando hablamos de los mecanismos compensatorios, es decir, cuando el shock está todavía compensado, eh, van a actuar todos estos mecanismos, ¿no? Por un lado se produce taquicardia, ¿sí? El corazón va a intentar bombear mayor cantidad de sangre, aumenta el tono del músculo liso venoso, aumenta la contractilidad también con el mismo fin de la, aumentar la cantidad de sangre irrigada, ¿no? Y también aumenta la resistencia vascular sistémica. Esto en el momento del shock compensado, ¿no? A la vez estos mecanismos nos van a dar cierta clínica que va a ser característica y bueno, vamos a tener que estar atentos para ver si el shock pasa de compensado a descompensado.
Bien, como dije, eh, nos va a dar cierta clínica, ¿no? Estos mecanismos. En el caso cuando aumenta la frecuencia cardíaca, bueno, vamos a observar la taquicardia, ¿sí? La resistencia vascular sistémica aumentada. eh, Nos va a dar una piel fría, sudorosa, ¿sí? El llenado capilar va a estar más prolongado, va a ser más lentos, y los pulsos periféricos son débiles, ¿no? Y bueno, también va a afectar el riñón, ya que el cuerpo está buscando mantener líquido, por ende se produce la oliguria, es decir, que disminuye la frecuencia de la orina. Y también en el intestino, al disminuir la irrigación sanguínea, se pueden producir vómitos o ilio, ¿no? Que es la disminución de los movimientos intestinales. Bien, pero bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un shock compensado y cuando tenemos un shock descompensado, ¿no? En el shock compensado, ¿sí? Al inicio, eh, el cuerpo produce una respuesta humoral, ¿sí? Y va a elevar los niveles de distintas hormonas, como la adrenalina, la noradrenalina, eh, se aumentan los glucocorticoides, y esto por un lado produce un aumento de la contractilidad cardíaca, ¿sí? Mejora la frecuencia cardíaca, el inotropismo, y por otro lado también aumenta los niveles de glucemia, ¿no? Que es bueno también, ya que al no estar suplementando adecuadamente los tejidos de nutrientes, los tejidos necesitan también más glucosa. Eh, y bueno, la hipotensión, además que se produce en un momento, provoca la liberación de distintos factores, como el péptido natriurético auricular, ¿no? Que va a afectar al riñón para que conserve agua. Y bueno, también se activa todo lo que es el eje de renina, angiotensina, aldosterona, con el mismo objetivo. Y bueno, esto ayuda a la reabsorción de sodio renal, que también eh, nos va a ayudar a mantener líquido. Bien, pero cuando se produce el shock descompensado, acá ya la respuesta del organismo está fallando, no es suficiente. Entonces se empieza a producir el daño endotelial, ¿sí? Se activan distintos sistemas que liberan distintos factores, como factores de necrosis tumoral, interleuquinas, etcétera, que ya empiezan a alterar todo lo a nivel microvascular, ¿sí? Y empieza a producirse una disfunción miocárdica, ya que se pierde toda la integridad de los vasos del endotelio. Y bueno, esto produce un edema, un aumento del edema, pasa el agua de los vasos hacia el intersticio, y dificulta más todo lo que es el paso de oxígeno a los tejidos. Y bueno, también se produce agregación plaquetaria, eh, y se acumulan distintos elementos formes sanguíneos que dificultan lo que es la microcirculación. Y bueno, conlleva, ¿no? A un deterioro del cuadro. Eh, Bien, en los niños no hay que estar atento a la hipotensión, ¿sí? Es importante. Y hay que estar atentos a todo lo que son estos signos, ¿no? Como la disminución de los pulsos periféricos y el llenado capilar lento, la taquicardia, la taquimnea, ¿sí? La pérdida de los pulsos distales y la alteración de conciencia. Y bueno, la bradicardia y pulsos centrales débiles. Estos últimos dos son muy importantes, ya que van a estar hablando ya de un paro cardíaco inminente. Es decir, que el organismo ya no puede sostener el nivel de shock. Bien. Y en todos los shocks, sí, el tratamiento eh, inicial se puede decir que es más o menos común, ¿sí? Es seguir el orden A, B, C, D, E. Obviamente siempre lo primero es ver la apertura de la vía aérea, que esté permeable, ¿no? Y administrar oxígeno. Eh, en algunos casos se puede llegar a hacer todo lo que es la resucitación, ¿sí? En caso de que, por ejemplo, haya una bradicardia muy marcada, para ayudar a la irrigación sanguínea y un adecuado aporte vascular. Eh, bueno, obviamente se pueden administrar distintos fluidos isotónicos, y también distintas drogas vasoactivas. Y bueno, vamos a tener diferencias también dependiendo de los shocks, ¿no? Si es un shock séptico, que ya lo vamos a ver más adelante, es importante administrar antibióticos también. En el caso de un shock hemorrágico,
es importante administrar glóbulos rojos, ¿no? Sangre. Y bueno, en el caso del anafiláctico, por ejemplo, hay que administrar adrenalina. Bueno, en este caso, en el shock hipovolémico, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver que la vía aérea está permeable, vamos a verlo con taquimnea, ¿sí? Y vamos a ver la taquicardia, hipotensión sistólica, ¿sí? Acortamiento de la tensión arterial diferencial, los pulsos arteriales débiles, periféricos, llenado capilar prolongado, etcétera, ¿no? Lo que estuvimos viendo recién. Y bueno, a medida que avanza, ¿no? Se pueden ver cambios a nivel de la conciencia y la disminución de la temperatura. Bueno, en el shock distributivo, ¿sí? Vamos a tener estos distintos tipos, como puede ser el shock séptico, que está dado por eh, distintas bacterias, pueden ser. El shock anafiláctico, que sea por, bueno, puede ser picaduras, etcétera. Ya lo vamos a ir vamos a ir viendo bien cada uno. Y el shock neurogénico, que sea cuando hay alteraciones, por ejemplo, en la médula, ¿no? Todos estos se engloban dentro de que es el shock distributivo. Y bueno, en el shock distributivo eh, hay en un primer momento, ¿no? Una vasodilatación, se disminuye la resistencia vascular sistémica, por lo que los tejidos, como la piel y músculo esquelético, la perfusión aumenta, ¿no? Las necesidades metabólicas. Eh, pero bueno, a medida que pasa el tiempo, la circulación esplácnica es insuficiente. Bueno, y el tejido llega a la hipoxia con el aumento de todo lo que es el ácido láctico y bueno, llevando a la acidosis metabólica, que ya es un estado eh, más difícil de revertir. Bueno, como dije, en las primeras fases de los shocks distributivos hay una disminución de la resistencia vascular sistémica, ¿sí? Lo que produce el aumento del flujo sanguíneo en la piel. Entonces, las extremidades se calientan, hay pulsos periféricos van a estar bien palpables, ¿sí? Y un llenado capilar rápido. Esto es lo que sería un shock caliente, ¿no? Porque la persona va a estar con la piel bien, con temperatura. En cambio, cuando se empieza a aumentar la resistencia vascular sistémica, dado por la hipovolemia, la disfunción miocárdica y el descenso en el gasto cardíaco, es decir, en un estado más avanzado, el flujo sanguíneo inadecuado de la piel va a producir lo que son las extremidades frías, pulsos débiles, el llenado capilar lento, etcétera, ¿no? Y esto es lo que se define como el shock frío. Y bueno, en la evaluación del ABCD, vamos a ver también que eh, tenemos las vías aéreas permeables, hay taquipnea, ¿sí? Y bueno, estos distintos signos, ¿no? Con la taquicardia, los pulsos periféricos palpables, la piel caliente, eh, hipotensión, con aumento de la presión diferencial, etcétera, ¿no? La alteración de la conciencia y bueno, la hipotermia, extremidades frías o calientes dependiendo del nivel del nivel de shock en que se encuentra la persona. Bueno, y ahora sí, el shock séptico, ¿no? El shock séptico se va a dar principalmente por infecciones bacterianas, ¿sí? Como puede ser gram positivas, gram negativas, también hongos, etcétera. Esto produce una respuesta inflamatorias y antiinflamatorias, ¿no? Eh, Concha de la lora. también por producir, ¿sí? Ok. Bueno, también se puede producir el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Y bueno, vamos a tener que en estos casos, a ver, sí, bueno, en estos casos, todo esto del shop es bastante largo, no se los vamos a dar tan largo, no se preocupen. Lo que sí después leanlo bien por si tienen dudas o algo. Eh, pero bueno, en todo lo que es el shock séptico, ¿no? Se produce estas respuestas inflamatorias y antiinflamatorias, ¿no? Por un lado, el sistema inmune innato, eh, el sistema inmune innato va a reconocer todo lo que son los patrones moleculares asociados a patógenos, ¿sí? Distintos péptidos bacterianos y distintas proteínas, que va a llevar a una liberación de distintas sustancias, como las interleuquinas, interferones, ¿sí? Los factores de necrosis tumor, los factores de necrosis, que va a producir una respuesta inflamatoria, ¿no? Eh,
Y además, al producirse todo este estado proinflamatorio, se empieza a producir lo que es la extravasación vascular generalizada y produciendo edemas. Se empieza a alterar lo que es la perfusión sanguínea y también se altera lo que es la coagulación sanguínea, porque también puede producir lo que son los microtrombos, ¿no? Eh, y bueno, el shock séptico es complicado porque si no se trata a tiempo, si no se trata con antibióticos, va a llevar a una falla multiorgánica eh, con, por un lado, la hipotensión sistémica, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener el edema intersticial y los trombosis de los pequeños vasos que va a producir a una mayor deficiencia de todo lo que es el oxígeno y los nutrientes. Y también las citocinas y las sustancias segregadas van a producir una alteración en la contractilidad miocárdica, disminuyendo el gasto cardíaco, y en algunos casos puede llegar a lo que es un síndrome de dificultad respiratorio agudo, ¿no? Asociado al shock. Eh, bueno, esta patogénesis es un poco lo que les conté recién, ¿no? Bien. Después, dentro de los distributivos, también tenemos el shock anafiláctico, ¿no? Que este se está por una respuesta alérgica, ¿no? Es una reacción de hipersensibilidad que generalmente está mediada por inmunoglobulinas, como pueden ser las inmunoglobulinas E, ¿sí? Y bueno, como es una respuesta alérgica, se puede producir por distintas comidas, ¿sí? Personas que sean alérgicas, eh, no sé, al pescado, a distintas comidas, por picaduras o incluso por distintos medicamentos. En el shock anafiláctico, bueno, va a haber una venodilatación también y la vasodilatación arterial, aumentando todo lo que es la permeabilidad capilar y la vasoconstricción pulmonar. Y bueno, en estos casos hay que estar atento a todo lo que es la ansiedad y la agitación de los niños, ¿sí? Eh, vemos que la respuesta inflamatoria asociada al shock anafiláctico, ¿no? Podemos ver cómo este chico acá está con toda la cara inflamada, ¿no? Va a sentir náuseas, va a estar con vómitos, puede tener urticaria, ¿sí? Va a tener todo el angioedema, ¿no? Se va a ver todo edematizado. Y bueno, también ya cuando es un estado más grave, va a tener disnea, la hipotensión y la taquicardia asociada al shock. Y después tenemos el shock neurogénico, que este es el que está asociado a alteraciones del sistema nervioso central, ¿sí? El sistema, como puede ser alteraciones en la médula. eh, y esto produce una vasodilatación incontrolada, ¿sí? Porque ya está actuando a nivel nervioso. Y bueno, vamos a tener una precarga reducida. La contractilidad puede ser normal, pero bueno, todo el gasto cardíaco se disminuye. Y bueno, vamos a tener hipotensión, la frecuencia cardíaca normal o baja, y bueno, va a haber presencia de taquimnea, y bueno, vamos a ver el uso de los músculos diafragmáticos, ¿no? Eh, bueno, el shock cardiogénico lo van a ver bien la semana que viene, también el séptico. La semana que viene, no, la clase que viene. Eh, pero bueno, como les dije, puede ser causado por distintas cardiopatías, miocarditis, arritmias, también sepsis, eh, por fármacos, etcétera, ¿no? Bien, y el shock obstructivo, este que puede estar dado por taponamiento cardíaco, que no sé si recordarán lo que es, pero bueno, es cuando se empieza a llenar el pericardio con algún líquido, ¿sí? El neumotórax de tensión ya es un neumotórax avanzado que empieza a comprimir un hemitórax, empieza a empujarlo hacia el otro lado, por embolias pulmonares masivas, o por lesiones cardíacas congénitas, ¿no? En vasos. Y bueno, produce una obstrucción física del flujo sanguíneo. En estos casos, en el caso del taponamiento cardíaco, ¿no? La evaluación, tenemos que ver si la vía aérea está permeable, ¿sí? Vamos a observar dificultad respiratoria, ya que generalmente cuando hablamos de estos shock obstructivos hay mucha sensación de disnea, ¿sí? De, de falta de aire. Y bueno, vamos a observar lo que es la taquicardia, hipoperfusión periférica. Se va a cortar la presión, la tensión diferencial,
vamos a poder observar el pulso paradójico, la ingurgitación yugular, ya que se empiezan a comprimir los vasos y el corazón no puede contraer bien, hacer una correcta contracción de sangre. Y bueno, se altera todo lo que es la precarga. Y bueno, obviamente alteración de conciencia y disminución de la temperatura. Cuando es neumotórax de atención, vamos a observar lo que es la desviación de la tráquea, ¿no? Al lado contralateral. Va a tener también disnea, hipersonoridad, a la auscultación. Vamos a poder observar la ingurgitación yugular, el pulso paradójico y bueno, alteración de conciencia de nuevo, temperatura disminuida. Y cuando hablamos de lesiones de ductus dependientes, bueno, la vía aérea va a estar permeable, vamos a ver insuficiencia respiratoria con signos de edema pulmonar. eh, y a nivel circulatorio podemos ver insuficiencia cardíaca congestiva, acidosis metabólica, saturación de oxígeno va a estar alterada, ¿sí? Eh, etcétera, ¿no? Bueno, y cuando es una embolia pulmonar masiva, no sé si me alcanza el tiempo para decir esto, pero en la vía aérea es permeable, ¿no? Vamos a ver disnea, taquimnea, taquicardia asociada a cianosis, ¿sí? Por la falta de oxigenación, hipotensión, Te queda la un minuto, alteración de la Tommy. conciencia. Sí, sí, termino este y después sigo en el próximo. Y bueno, la disminución de la temperatura. Bueno, bueno, ya vimos entonces lo que es shock, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver como lo que es el manejo, ¿no? Como dijimos, hay que estar atento a lo que son los signos de alarma, ¿sí? Como son la taquicardia, los pulsos periféricos débiles, ¿sí? El acortamiento de la presión arterial diferencial, y bueno, lo que es ya más alarmante va a ser la alteración del nivel de conciencia y lo que es la hipotensión. Bien, ¿qué es importante en el manejo del shock? Por un lado, es importante restablecer la administración de oxígeno a los tejidos, ¿sí? Por esto va a haber que realizar lo que es la oxigenoterapia y también mejorar el equilibrio entre el requerimiento metabólico y la perfusión tisular, ¿no? Entonces también vamos a administrar fluidos. Em, bueno, por un lado el contenido de oxígeno en sangre, ¿sí? Vamos a dar altas concentraciones de oxígeno, ¿sí? En caso de que sea necesario, vamos a recurrir a lo que es la ventilación mecánica, ¿sí? Y a la transfusión. Bueno, por un lado esto, después en el caso de necesitar fármacos, ¿sí? Vamos a administrar lo que son inotrópicos positivos, ¿sí? Para que aumenten la contractilidad y la frecuencia respiratoria, que se mejore el gasto cardíaco, y distintos fármacos vasoactivos también. Eh, y obviamente vamos a tratar de controlar el dolor, la ansiedad, fiebre o disnea si se presenta, ¿no? Ya que todo esto produce un aumento en la demanda de oxígeno. Y vamos a tratar siempre de corregir las alteraciones metabólicas. Este igual ya es por ahí un manejo más intrahospitalario, digamos. Eh, bueno, hay que ver lo que es la vía aérea y la ventilación, ¿no? Conseguir accesos vasculares para pasar a la reanimación con líquidos, ¿no? Se debe hacer una monitorización no invasiva y reevaluar constantemente al paciente, ¿no? Eh, Y bueno, cuando es paraclínico, ¿no? Se hace un hemograma, la glucemia, los electrolitos, se trata de ver el lactato, ¿no? La gasometría, tiempos de coagulación, etcétera. Y bueno, se ve la saturación venosa central de oxígeno. Como dije, en caso de necesitar fármacos, dentro de los inotrópicos se pueden administrar dopamina, adrenalina, dobutamina, ¿no? Para que se aumente la contractilidad cardíaca, mejore el gasto cardíaco, ¿sí? Se aumente la frecuencia cardíaca y bueno, va a tener un efecto variable en lo que es la resistencia vascular, ¿no? Eh, Después también se pueden dar los inodilatadores, ¿no? Milrinona, inanrinol, ¿no? Que van a reducir la resistencia vascular sistémica para mejorar el flujo de las arterias coronarias, ¿no? Y dar una mejor oxigenación al corazón para que mejore la contractilidad
y no se pueden llegar a producir, ¿no?, alteraciones miocárdicas por la falta de oxígeno. También se pueden dar vasodilatadores como son el nitroprusiato, nitroglicerina, para también reducir lo que es la resistencia periférica, o vasopresores como, bueno, adrenalina, la adrenalina de nuevo, dopamina, ¿no?, que bueno, van a aumentar la resistencia, pero también aumenta la contractilidad miocárdica. Bueno, se van a administrar líquidos, ¿no? Eh, cristaloides isotónicos, o coloides, ¿no?, dependiendo del caso. Y bueno, el manejo es importante vigilar la glucosa, ¿no? También es importante vigilar el nivel de ácido láctico, de lactato, ya que eso, si estamos manejando bien el shock, el, el nivel de lactato se va a reducir, ¿no? Pero si no está funcionando el tratamiento, la acidosis va a ir en aumento, entonces la cantidad de lactato va a ir subiendo, ¿no? Y en neonatos, bueno, hay que estar atento a la hipoglucemia, no importante, a los niveles estos, y lactantes también. Eh, recuerden que es muy importante los niveles de glucemia, ya que el sistema nervioso central se nutre, ¿no?, únicamente de glucosa y es lo que necesita más rápidamente, y por esto lleva a alteraciones del sistema, de alteraciones de la conciencia. Em, Bueno, en casos del shock hipovolémico no hemorrágico, se va a administrar un bolo de 20 centímetros cúbicos por kilo, ¿no? Y se va a considerar la administración de coloides, dependiendo del caso. En el hemorrágico es importante controlar sí o sí la hemorragia externa. Eh, recuerden el X, A, B, C, D, ¿no? Eh, bueno, un bolo también de 20 centímetros por kilogramo, ¿no? Sí, y repetirlo y realizar transfusiones con glóbulos rojos, según sea necesario. El shock séptico, ya vamos a ver el algoritmo. En el anafiláctico es muy importante la adrenalina, ¿sí? Recuerden eso en el shock anafiláctico, la adrenalina. Y bueno, también administrar bolos, en algunos casos salbutamol, antihistamínicos, esteroides, etcétera. Adrenalina intramuscular, ¿no? Por eso es IM. Y en el neurogénico, bueno, hay que dar vasopresores y bueno, también los fluidos. Em, bueno, el cardiogénico, esto lo van a ver en la clase que viene bien, eh, pero también hay un algoritmo. Sí, bueno, y los obstructivos, en el caso de ductos dependientes, prostaglandina, ¿sí? Y en caso de neumotoras de tensión, taponamiento cardíaco y embolia pulmonar, ¿no? Eh, hay que buscar descomprimir, ¿no? En el caso de neumotoras de tensión, se realiza la descompresión con agujas, ¿sí? Por una toracostomía. En el caso del taponamiento cardíaco, se realiza la periocardiocentesis, ¿sí? Y se administra fluido también. Y bueno, en el caso de la embolia, embolia pulmonar no es eh, administrar lo que son los anticoagulantes, etcétera, para que se vuelva a perfundir bien todo lo que son los tejidos. Bueno, como digo, esto es un poco más ya, por ahí intrahospitalario, ¿no? Porque para corregir todo la hipoglucemia, la hipocalemia. Pero bueno, hay que estar atento a todo lo que es el estado mental, ¿sí? Ver la perfusión, y administrar oxígeno, conseguir el acceso vascular. Y bueno, todo esto de tener en cuenta la gasometría, lactato, glucosa, casiónico, cultivos y leucocitos, esto ya es bien hospitalario, ¿no? Eh, bueno, lo importante es corregir la hipoglucemia, ¿no? La hipocalemia, administrar los antibióticos es sumamente importante para disminuir o detener la infección. Eh, y bueno, en caso que sea necesario, no hay que iniciar un tratamiento ya más fuerte con dopamina, adrenalina, etcétera. Y bueno, eh, bueno, el evaluar lo que es la saturación de oxígeno a nivel venoso central, ¿no? Eh, hay que ver qué niveles tiene y de acuerdo a esto, si es muy baja y está en shock caliente, administrar bolos con líquidos adicionales, más adrenalina o vasopresina, ¿no?
En el caso de que tenga menor al 70%, pero con una presión arterial normal, una perfusión deficiente, se va a hacer transfusiones, ¿sí? Se va a buscar optimizar la saturación de oxígeno, eh, y bueno, se van a administrar bolos con distintos fármacos. Y en el caso también de que haya un shock frío, también se va a tratar de hacer transfusiones y lo mismo, optimizar la saturación de oxígeno y administrar eh, fármacos.